Sentarse. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva serie de estudios. Una serie de estudios que va a ser de mucha bendición a la iglesia. Siempre elegimos, sea un libro o sea algún tema. Como supimos bien, la serie pasada fue en base al Sermón del Monte, que la verdad que tuvo muchas enseñanzas para nosotros. Hemos elegido o seleccionado el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Un libro rico, pero rico en enseñanza, así que vamos a aprender bastante. Y hoy va a ser un tipo de clase introductoria al tema. Así que antes de nada vamos a ver un versículo, Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, el versículo 5. Este versículo lo hemos elegido porque vamos a ver que en el libro de Hechos todos los involucrados en el libro vivieron verdaderamente esto que vamos a leer. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que siempre que comenzamos un libro tenemos que mencionar datos importantes para uno conocer sobre el autor, sobre la fecha del libro, sobre su contenido, para irnos preparando para luego tomar cada porción del libro e irla estudiando según avanzamos. El autor del libro no menciona su nombre, pero sabemos que es Lucas. Lucas era médico y era también un evangelista. Pero entonces, si el libro no menciona su autor, ¿cómo es que podemos afirmar esto? Por simples detalles, que es ahí donde estudiando la Biblia nos damos cuenta de quién se trata. Primeramente, a través del libro vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 16, el 20, el 21, el 27, el 28, que usa nosotros o nos. Quiere decir que es una persona que estaba involucrada en los viajes con Pablo, porque estos capítulos casi llegan al final, están dedicados al ministerio de Pablo. Entonces, cuando dice nosotros nos, quiere decir que era alguien involucrado con Pablo. Y Pablo habla de este médico amado en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Pablo pone su nombre entre sus colaboradores, Filemón 24. Inclusive le vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 4, 11. Quiere decir que hasta estuvo con Pablo en Roma. También se puede notar en el libro el uso de términos médicos, porque él era un médico. Entonces cuando uno, como el hermano Yera es médico, entonces cuando uno practica así una profesión, abunda al hablar, abunda al comentar en estos aspectos. O sea, son aspectos que no se pasan por alto y se mencionan muchos términos médicos. Hechos 1:1, noten, porque estamos verificando el autor del libro de Hechos, el cual es una carta que no menciona su autoría. Pero Hechos capítulo 1, versículo 1, y en lo que yo lo leo, alguien va a buscar, por favor, Lucas capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:1 y después alguien va a leer Lucas 1:3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, este es el segundo tratado, hay un primer tratado,
Hay un primer libro escrito. ¿Qué dice Lucas 1:3? ¿A quién lo lee? Hermano Roberto. También a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribe por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribir por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que son mandados a la misma persona, tanto el Evangelio de Lucas como ahora el libro de Hechos. Así que esos son datos que apuntan a su autoría. Sabemos que no solamente él era médico, él era gentil. ¿Por qué? Estos son los datos, hay veces en la Biblia que uno pasa por alto, pero obviamente esto es escuela dominical y es la que nos ayuda a nosotros a poder, cuando uno lee la Biblia, darnos cuenta que el mínimo detalle es importante. Ejemplo, en Colosenses 4, vamos a buscar este versículo, Colosenses capítulo 4. Colosenses 4:11. Vamos a ver por qué Lucas era gentil, no era judío. Era un gentil convertido. Dice Colosenses 4:11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora el 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Notan la diferencia, cómo él agrupa, menciona a unos como los de la circuncisión, quiere decir los judíos. Entonces, aparte, en otro versículo, es que menciona a Lucas, o sea, no lo está incluyendo como que era parte de la circuncisión. Así que, os saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Se cree que era original de Antioquía de Cilicia, según la tradición, y él se interesaba mucho en esta iglesia de manera muy particular. Hay una serie de textos en el libro de Hechos en que Lucas se interesaba mucho por la iglesia de Antioquía. Y no es menos cierto que amamos todas las iglesias, amamos a todos los hermanos, pero siempre uno siente algo especial por su país, por el lugar de origen, ¿no es cierto? Que siente uno siempre algo muy especial, aunque sabemos que todos somos habitantes de la tierra y ciudadanos del cielo, siempre la nacionalidad juega un papel importante. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Su fecha es de acuerdo a que Pablo llega a Roma en el 59 después de Cristo, y según Hechos 28, del 30 al 31, él permaneció allí por 2 años, lo cual coloca la fecha de este libro poco después del Evangelio de Lucas. Obviamente tiene que ser después del Evangelio de Lucas, porque es el segundo tratado. Y viene a ser más o menos cerca del 61 después de Cristo. Otro aspecto interesante, o sea que la fecha es ubicada en el 61 después de Cristo. Otro aspecto interesante, es un libro que narra los hechos más sobresalientes de toda aquella época, de toda aquella iglesia primitiva. Sin embargo, no menciona la muerte de Santiago, que ocurrió en el 62 después de Cristo. Tampoco la persecución de Nerón, que ocurrió en el 64 después de Cristo. La muerte de Pablo en el 68 y la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Estas son cosas bien importantes que ocurrieron y el libro no las menciona. Por eso es que no solamente pensamos en los 2 años que estuvo Pablo en Roma, la fecha en que se escribe el primer tratado, pero también el hecho que esto no se menciona. Su título es, según nosotros lo tenemos en la Biblia, Hechos. Tan simple como así, Hechos. ¿Por qué? Porque es lo que narra, es un libro prácticamente histórico. Sin embargo, no significa que narre
todos los hechos de los apóstoles, eso es imposible. Los 12 apóstoles, obviamente todos tuvieron una vida activa, porque para eso Dios los llamó, para eso Dios los capacitó y los envió a diferentes lugares a ministrar. Tengamos presente, no Biblia como la tenemos hoy, los 66 libros. Solamente tenían la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento. O sea, no 27 libros como tenemos nosotros el Nuevo Testamento. Las iglesias estaban comenzando. Necesitaban de estos apóstoles que reciben de primera mano las enseñanzas de Jesús, para ellos entonces comunicarlas a las iglesias, y por eso son llamados las columnas doctrinales de la iglesia. Y fueron enviados todos a diferentes lugares. Y según los lugares en que ellos eran enviados, ellos ministraban, sea visitando estos lugares, sea por carta. Por ejemplo, se dice que el apóstol Juan estaba a cargo de toda esa parte de Asia Menor, de esas 7 ciudades a las que se les envía la carta de Apocalipsis. Él estaba encargado de toda esa zona. Vemos como Pablo también luego sale de esta zona y se dirige a los gentiles, y él se encargaba de todas estas iglesias, mandarles cartas y estar al tanto de cómo progresaban y de enseñarles las cosas más importantes. Por eso no podemos decir que el libro de Hechos abarca todos lo que hicieron los apóstoles, ni podemos decir tampoco que algunos de ellos que no se mencionan no fueron útiles o quedaron de brazos cruzados. No es así. Lo que pasa es que es imposible que se narre todas las cosas. Después vamos a ver qué es lo que los libros de Hechos narran y por qué. Eso lo vamos a ver en este estudio. Se le llama también los hechos del Espíritu Santo, porque es obvio que por medio del Espíritu Santo es que todos estos hombres y mujeres pudieron permanecer en el Señor y hacer su labor. Ahora, esto es sumamente interesante. Sabemos que el título dado es Hechos, pero esto no pertenecía al libro original. El título de Hechos fue dado en el siglo II después de Cristo, porque hasta ese momento que se dividen estos tratados, primer y segundo tratado, todo era un libro solo. Tanto Lucas como Hechos era un solo libro. O sea que es en el siglo II que se le da el título de Hechos. O sea que no es que sea un mismo libro, porque siempre es primer tratado, segundo tratado, sino que lo veían como 2 tomos. 2 tomos del mismo libro. Pero obviamente cada uno mantenía su identificación. Por eso cuando ya el segundo comienza a circular es que se le pone este título de Hecho para designar su contenido. ¿Cuál era el objetivo del libro? Prácticamente mostrar la expansión del cristianismo y cómo pasa de los judíos a los gentiles. Y qué tremendo es esto también, esto lo podemos notar en el libro de Hechos. Mucho más contenido se le dedica a la expansión del evangelio a los gentiles que los primeros a el evangelio en lo que es Jerusalén, en el área entre los judíos. Y es exactamente lo que está pasando en esta dispensación, donde la iglesia, la mayoría está compuesta de gentiles. Y en comparación, son muy pocos los judíos mesiánicos, son muy pocos los judíos convertidos en comparación a lo que es los gentiles en su totalidad. Así que noten cómo, yo pienso que Dios no pasa por alto ningún detalle. Son 28 capítulos y 8 se dedican prácticamente a los judíos y el resto a los gentiles de este libro. Desde la venida del Espíritu Santo hasta la llegada de Pablo a Roma para predicar el Evangelio en la capital del mundo de ese entonces. Eso es lo que abarca. Desde que viene el Espíritu Santo hasta que Pablo llega a Roma. Roma era considerada en aquel entonces la capital del mundo, como hoy día consideran a Nueva York.
Pues en aquel entonces era Roma, o sea que hasta que Pablo llega a Roma. O sea que está cubriendo un periodo de 30 años. Una importante transición que comenzó con la predicación a los judíos y luego a los gentiles, como ya estuve explicando. Hechos atestigua el crecimiento del cristianismo de un grupo reducido en Jerusalén, apenas 120, a muchas iglesias locales en 3 continentes. Estamos hablando solamente 3 décadas. Cómo se expandió el evangelio de aquel grupo pequeño hasta llegar a 3 continentes. Acentúa el crecimiento numérico y el impacto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Les decía que el libro de Hechos no abarca todo lo que hicieron los apóstoles, por eso, porque se mencionan entre ellos solamente a 3 de los 12. O sea, la obra de 3, de Pedro, Jacobo, Juan, y de esto no mucho de Jacobo y Juan. Casi la mayoría del contenido de los primeros capítulos es en base a Pedro. O sea, de los 12, Pedro, Jacobo y Juan son los que se mencionan. Entonces, dedica más el espacio a lo que es el ministerio a los gentiles, que ya es el ministerio de Pablo. Claro, en este libro vamos a estudiar acerca de la sustitución de Judas, explicar un poco más por qué Pablo no es el que es considerado el apóstol número 12, etc. Así que más bien se trata de los hechos de Pedro y de Pablo. ¿Por qué solo ellos? Quiero que ahora que piensen un poquito ustedes y participen. ¿Por qué el libro de Hechos prácticamente en su mayoría se dedica a Pedro, una tercera parte, y a Pablo, 3/4 partes? ¿Por qué? Piensen. Ajá, a ver, hermana. Ajá, muy bien, sí. Ok, ahora le explicamos un poquito más acerca de eso, ok, para que más o menos la misma idea la pueda tener con claridad. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué el libro de Hechos se dedica a Pedro y a Pablo? Perfecto, esa es la respuesta. Como usted dice, hermana, obviamente la cabeza de nuestra y de la iglesia siempre ha sido Jesucristo, pero estos hombres tuvieron un llamado especial de parte de Dios. ¿Cuál fue el llamado especial de Pedro? Sí, pero ¿cómo es? No cabeza, no digan cabeza. Cabeza es Jesucristo. La roca, se le iba a dar la llave del reino de los cielos. O sea que Pedro, aunque siempre se destacó entre era como decir el vocero de los 12. Recuerden que en el cristianismo no hay jerarquías, hermano. Ninguna jerarquía del todo. Cristo es cabeza y después de Cristo, ¿qué viene? ¿Quién viene después de Cristo? ¿Cómo? La iglesia. Y la iglesia compuesta de personas con diferentes dones y obviamente reconociendo 2 oficios, el obispo y el diácono. Eso es todo, ese es todo lo que es el ensamblaje de la jerarquía de la iglesia. O sea que, pero a estos hombres tuvieron una misión especial. La misión especial de Pedro fue que se le dio la llave y la llave esa no era su persona, la llave era el evangelio, la predicación del evangelio. En otras palabras, él iba a ser el primero en predicar el evangelio a judíos y también a gentiles. ¿Okay? Pero esa era la misión de Pedro. Precisamente por eso, una vez que está enfocado el libro de Hechos en cómo se llevó a cabo el ministerio entre los judíos, ya Jerusalén, Judea, luego involucrando a Samaria.
Son los 8 primeros capítulos. El capítulo 9 ya es la conversión de Pablo. Y de ahí en adelante, Pedro abre la llave de los gentiles en casa de Cornelio. ¿Y qué hace Pablo? Se convierte en el apóstol a los gentiles, el misionero a los gentiles. Y es por eso, como expliqué anteriormente, en esta dispensación son mucho más los gentiles que entran a la iglesia. El libro, de hecho, le dedica mucho más espacio a la misión de Pablo que al mismo Pedro. Entendemos ahora por qué Hechos usted no va a encontrar primero mucha información del resto de los 10 apóstoles, que de los 12 solamente se mencionan Pedro, Jacobo y Juan, y prácticamente para mostrarlos como acompañantes de Jacobo, se sabe que fue el primer apóstol asesinado o matado a espada, pero realmente el libro se dedica a Pedro y a Pablo. ¿Ok? O sea, Lucas narra un relato y no escribe una historia. Eso es interesante también. Es considerado un libro histórico, pero no como cronológicamente todo lo que iba pasando, sino dentro de cómo iba avanzando la iglesia, él iba narrando ciertos episodios que obviamente, guiado por el Espíritu Santo, que fue quien inspiró este libro, el Espíritu Santo entendió que estos episodios eran los que debían de estar presentes en la narración. O sea, son hechos sobresalientes prácticamente. Bueno, ¿quién era Teófilo, el remitente del libro? No se sabe mucho de él. Si la Biblia no cuenta mucho de los apóstoles y de otros personajes bíblicos, obviamente no podemos esperar que se le dedique mucho espacio material al remitente de estos dos tomos o de estos dos libros. O sea, no se sabe mucho de él, solo que era un gentil cristiano. Comentaristas dicen que al parecer era un funcionario romano. Acabamos de leer Lucas 1:3, por el hecho que se le dice excelentísimo. Entonces ese excelentísimo revela que él era alguna figura pública de mucha importancia entre el Imperio Romano, pero convertido al cristianismo como gentil. O sea, indica una posición oficial. También este excelentísimo se usa dentro del mismo libro cuando se refiere a Félix, a Festo, que son gobernantes que Pablo tuvo que lidiar con ellos al final. Se dice que Lucas le escribe para aumentar su conocimiento sobre el origen del cristianismo. La esencia del libro, esta es una de las partes más importantes. ¿Qué vamos a esperar al estudiar, al dedicarle ahora un espacio de tiempo indefinido a estudiar Hechos? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Este libro es como el fruto a la planta que lo lleva. O sea, la planta es el Evangelio y Hechos narra los frutos. O sea, que cómo vemos la obra del Espíritu Santo a través de los años. En los primeros 12 capítulos, personajes importantes, ya hablando fuera de lo que fueron los apóstoles, hay otros personajes también incluidos, como Esteban, Felipe, y no es el Felipe que es nuestro Felipe aquí, no era un Felipe de aquel entonces, Bernabé. O sea, son otros personajes, además de Pedro, Jacobo y Juan, que resultan en los primeros 12 capítulos. Ya después, del 13 en adelante, la persona más revelante es Pablo. O sea que Hechos muestra cómo la iglesia comenzó a ser edificada sobre esa roca, como decía nuestra hermana Basilia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Cómo fue que la iglesia fue progresando. El libro puede dividirse también de acuerdo a la división geográfica de la Gran Comisión. Nosotros sabemos que Hechos 1:8, eso va a ser estudiado, hace una división
que dice que debíamos de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, ese mismo patrón que dejó el Señor se va a ver reflejado en el libro de Hechos. Cómo resultó la obra en Jerusalén, luego en Samaria, y luego Pablo que se encargó a llevarlo hasta lo último de la tierra. Vamos a encontrar importantes doctrinas. Una de las doctrinas más importantes y que hoy día se está teniendo mucha dificultad en entender, y de hecho tiene mucho que ver con nuestro fundamento bautista, es la doctrina de la neumatología o del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo, el libro de Hechos es bueno para enseñarnos acerca del bautismo, de la llenura, del sello, de los dones espirituales. Es un libro que vamos a poder enriquecernos doctrinalmente en base a lo que es el Espíritu Santo. Lo cual, según Juan 17, el Señor Jesús dijo que Él había venido a glorificar al Padre. ¿No es cierto? Pero en Juan 16 dice que el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. No es que nosotros no reconozcamos la obra del Espíritu Santo. Al contrario, si nosotros sabemos que desde que el Señor ascendió, dijo, es necesario que otro venga y que esté entre nosotros y sea nuestro guía y nuestro ayudador. ¿Por qué no es exaltado tanto como hacen algunas iglesias que pasan de ser cristocéntrico a que todo sea el Espíritu Santo? Porque es que para esto el Espíritu Santo vino. Él está con la iglesia glorificando a Cristo. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio y a través de la misión de la iglesia en el ejercicio de dones. Entonces, por eso sí, en esta dispensación la iglesia es cristocéntrica y es por esa razón que encontramos, inclusive si leemos Juan 16, Juan 16, 13. Juan 16, 13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ven por qué nosotros no podemos decirle a todos los grupos sectarios que tienen otra opinión acerca de Cristo, que son nuestros hermanos? Porque es que no son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo va a guiar a una sola verdad, que es la verdad absoluta. Él no puede guiarnos a nosotros a una verdad y luego enseñarle al hermano Yera a otra. ¿No es cierto, hermano? ¿Es ilógico? Claro, es irracional. Si es una sola verdad y un Espíritu Santo, Él nos va a guiar a una sola verdad. Y eso es lo que dice Juan 16. Así que si tienen una opinión que no sea la correcta acerca de la persona y misión de Jesucristo, no son guiados a la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el versículo que les digo, que es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Él me glorificará. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, glorificando al Hijo, como el Hijo glorificó al Padre cuando Él vino en su misión. Uno se glorifica al otro, pero al fin y al cabo sabemos que se glorifica a la deidad, a las tres personas de la deidad. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que la doctrina del Espíritu Santo es muy, muy importante para la iglesia y poderla entender, y el libro de los Hechos nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de la misma. Vamos a aprender acerca del reino de los cielos, la constitución de lo que son los pastores, obispos y ancianos. ¿Verdad que parecerían tres diferentes oficios, pero en realidad no lo son?
En realidad es para referirse a un solo oficio. ¿Cuál oficio? Es lo que vamos a saber. ¿Por qué reciben los 3 nombres diferentes? Lo vamos a estudiar a través del libro de los Hechos. La salvación a los gentiles, obviamente. Revela patrón para la vida eclesial. Esto también es importante. En el libro de Hechos encontramos lo que es, y valga la redundancia, un patrón de cómo deben ser nuestros cultos. Y eso no significa que no usemos medios modernos, etc. Pero es lo que constituyen nuestros cultos. El libro de Hechos muestra el patrón. Y ese patrón no tiene por qué cambiar por el hecho que estemos viviendo en esta era cibernética en la tecnología. ¿Cuál es el patrón para la iglesia que muestra el libro de Hechos? Los cultos consistían en oración, himnos, lectura bíblica y exhortaciones. Ese es el patrón del culto de la iglesia. O sea que un verdadero culto a Dios tiene que tener involucrado esta. ¿Cómo? ¿Qué orden? Eso no tiene que ver. Estamos acostumbrados sí a un orden de culto. Pero ¿qué les parece si un domingo empezamos con la predicación? No hay nada de malo de empezar con la predicación. Claro, personalmente me pienso que es correcto que lo primero que se haga sea una doxología dirigida al Trino Dios, que se haga una invocación. Pero en adelante el culto puede tener cualquier orden. Eso no es el orden de lo que se haga, no implica, pero lo que sí tiene que haber son oraciones, cantos, lectura bíblica y exhortación. Ese es el patrón que nos deja el libro de Hechos en lo que es la iglesia primitiva, y de eso vamos a estar hablando, según el capítulo 2. ¿Qué pregunta hasta aquí? Porque esto es lo que hemos hecho como introducción. Pregunta hasta aquí de lo que hemos mencionado. O cosas que usted ha escuchado, no lo había escuchado antes, quiere recalcarlas para que nos beneficiemos todos. ¿Qué usted aprendió hoy que no había escuchado acerca del libro de Hechos? A ver, Marta. Que Lucas y Hechos eran considerados como un solo libro, pero no solo. Y entonces el título Hechos fue en el siglo II cuando comienza a correr el libro, que se le da Hechos para poderlo entonces identificar del primero. Es ahí cuando recibe el título de Hechos. A ver, hermano. Mire, tenía la misma profesión suya, así que seguro que comía brócoli. Muy bien, el libro muy propio. Mira cómo el Señor siempre provee, porque Él era médico y él fue un compañero de Pablo. Así que qué beneficioso era en todos esos viajes, que no había un hospital cerca, un 911, tener a un médico cerca. ¿Sí? El que pudo tratar a los enfermos. Yo me lo imagino, recuerden, el libro de Hechos no es dedicado a su autor, Lucas. También es impresionante su humildad, él no habla de sí. Inclusive no menciona ni su nombre en el libro de Hechos. Siempre dice nosotros. Más bien es Pablo en otros escritos que lo mencionan a él. Así que no era un hombre tampoco que estaba alardeando de ser médico y diciendo cuánto hizo, pero yo me imagino que sí hizo bastante, ayudando en lo que es esa fase médica, hermana. No. Y podemos entender de que todos los 12 siempre estuvieron activos, porque siempre que el Señor llama, Él capacita y Él usa. Lo que es totalmente imposible contar todo lo que hicieron los 12. Ahora le hago a usted una pregunta. ¿Por qué Pedro y Pablo vienen a ser prácticamente los personajes más mencionados en el libro? Porque ¿quién es el protagonista? Jesucristo.
Jesucristo es el protagonista de los 66 libros, punto. Pero siempre hay personajes que sobresalen. ¿Por qué sobresale Pedro y Pablo? A ver, hermano Roberto. Que uno es para los judíos y el otro para los gentiles. O sea, Pedro para predicar al pueblo judío y Pablo para los gentiles. Muy bien, inclusive por eso entendemos, yo soy uno de los que pienso que el libro de Hebreos, que tampoco tiene un autor, yo pienso que fue Pablo. Y pienso que fue Pablo por varias razones. Su conocimiento, porque él era fariseo, religioso, su conocimiento del antiguo pacto. Y el libro de Hebreos es un libro rico en mencionar todos estos datos de la antigua ley. Segundo, la mención de Timoteo y la mención de otros colaboradores de Pablo. Pero ¿por qué no Pablo no dice como en sus otras epístolas que él era su autor? Por el respeto al ministerio de Pedro, que Pedro fue comisionado a los judíos. Y recuerde, hebreos son judíos. Entonces, por ese respeto a Pedro, pienso de que Pablo no se dio la autoría del libro de Hebreos. Por ese respeto que habían entre ellos. Ok, algo más que hemos estudiado. Hermana Basilia. Porque que fue para los judíos, pero nosotros, el pueblo en sí de Israel, no se menciona mucho porque siempre se habla de judío, pero judío era de la tribu de Judá. Sí, hermana. Sucedió que cuando se dividió el reino y los reinos fueron llevados cautivos, el reino del norte, el reino de Israel, fue llevado cautivo, dejaron un grupo en Samaria que se mezclaron, por eso resultaron los samaritanos, y luego posteriormente el reino del sur, de Judá, fueron llevados a Babilonia, y los únicos que regresaron fue el reino del sur. Por eso es que vienen a ser ahora judíos, y no se menciona al pueblo de Israel como en sí, porque ellos se quedaron, sea en donde fueron llevados cautivos, o los que se quedaron se mezclaron, y ya eran samaritanos. O sea que los judíos es por eso, porque ellos son los que regresan. Y es obvio que siguen existiendo 12 tribus de Israel en alguna parte, en lo que sea, porque en Apocalipsis vemos mencionado 12,000 de cada tribu. ¿Okay? Pero es la razón por la cual hoy día se le llama judíos. Algo más que hemos aprendido de la introducción al libro de los Hechos. ¿Cuál es una de las doctrinas más importantes que vamos a estudiar? La doctrina del Espíritu Santo. Muy bien. A ver qué otra cosa podemos recalcar. Porque yo tenía aquí el ya comenzar los primeros 5 versículos, pero lo que nos quedan son prácticamente 15 minutos de clase y no merita que comencemos ya un estudio de lo que es ya los temas. Y es por eso que estoy recalcando tanto y que se quede grabado en verdad lo que hemos aprendido. ¿Por qué se cree? Y estoy haciendo preguntas para que redundar. Y aparte las repeticiones son los que nos ayudan a que se quede grabada en la mente. ¿Por qué se le da una fecha al libro para el 61 después de Cristo? Por ejemplo, la caída de Jerusalén, que sucedió en el 70. Muy bien. No menciona episodios que, de haber ocurrido mientras que Lucas estaba escribiendo, definitivamente tenía que mencionarlo. Uno de ellos fue la muerte de Santiago. ¿Quién era Santiago? Uno de los hermanastros de Jesús.
Y Santiago era el que estaba de obispo de la iglesia de Jerusalén. Él fue el que escribió el libro de Santiago. Bueno, pues él fue martirizado en el 62 después de Cristo y no es mencionado. Así que, aunque no se menciona la muerte de Pablo, etc., lo que marca verdaderamente es la muerte de Santiago, que no lo menciona el libro. Y 2 años que estuvo Pablo en Roma preso. Así que entre el libro de Lucas y el hecho que no se menciona la muerte de Santiago, por eso es que más o menos aproximadamente apuntan la fecha del libro para el 61. ¿Cuál fue el objetivo del libro? Porque todos tenemos una motivación por la cual hacemos algo. ¿Qué fue lo que motivó a Lucas a escribir este libro? Pudiéramos pensar en un objetivo, un propósito, y dentro del propósito, pues otros de menos valor. El objetivo de escribir, obviamente, fue el Espíritu Santo inspiró el libro de Hechos, porque Él fue el que inspiró a todos los autores de lo que es la palabra. Y lo inspiró porque entendió que era muy importante que todas estas cosas quedaran plasmadas para nuestro propio beneficio, para el beneficio de la iglesia de ahí en adelante. ¿Okay? Como ese sería un objetivo general. Como un objetivo más particular, el libro de Hechos iba a mostrar la expansión del Evangelio. Desde que comienza, cuando Jesús asciende, hasta que llega ya a los gentiles, a las naciones, mostrando ese patrón que dijo el Señor, que me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como propósito, a ver quién me lo adivina. ¿Quién me adivina ese propósito? Les repito, objetivo general, la inspiración del Espíritu Santo para conocimiento de toda la iglesia. Objetivo particular del libro, mostrar la expansión del Evangelio. Pero hay otro propósito más, a ver si ustedes me lo adivinan, lo mencioné, pero a ver si ustedes lo adivinan. Ahora sí se van a echar las mentes a correr. A ver. No. Hay un propósito ahí mencionado. A ver quién lo adivina. A ver, hermana. Sí, tenía un objetivo particular. Ese ya lo mencionamos. La expansión del Evangelio, pero había otro más. Ahí, colocado en el libro, que es el que quiero a ver si me lo adivinan. No, ya ese está mencionado. Recuerden, objetivo general, la inspiración del Espíritu Santo para que la iglesia a través de los años tuviera conocimiento de todo lo que pasó en aquel entonces. ¿Okay? Objetivo particular, la expansión del Evangelio desde que comenzó en Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Hay otro objetivo más? No. Le va a costar mucho trabajo. Le va a costar mucho trabajo adivinarlo. A ver, hermana. No. A ver, hermano. Ok. Le pudiera decir que está... A ver, hermano, allá. No. 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 Ya se dan por vencida tan rápido. A ver, Israel. No, hermano.
No. ¿Ya? No. Darle más conocimiento a Teófilo del cristianismo. ¿Ven? No es cierto. Fíjate que él es el remitente, él le manda el libro a Teófilo, a este gentil funcionario convertido al cristianismo que ya le había enviado el Evangelio de Lucas. No, él no era hermanastro. No, el hermanastro es Santiago. Entonces les manda un segundo libro. ¿Con qué propósito? Por eso decía, hay un objetivo particular, pero el escritor quería que Teófilo tuviera más conocimiento del cristianismo. ¿Legal? ¿Es legal? Sí, es legal. Dime, Mar. Sí, señor. Les costó trabajo. Yo pensé que alguien lo iba a poder captar. Porque es obvio que es parte de lo que es el libro de Hechos. Hermano, algo más que usted quiera añadir al libro. Me gustó mucho lo que mencionó Maida, eso debe de quedar, lo vamos a estudiar ahí bien directamente, pero el orden del culto, que es muy importante. Hermano, sí, nosotros tenemos esa confianza de tratar con nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro hermano mayor, etc. No podemos perder el temor y la reverencia delante de Dios. Aunque los cultos sean modernos, aunque hayan luces de colores, esas luces no estaban en la iglesia primitiva. Si van a poner luces, tendrían que ser velas de diferentes colores. Y todas esas cosas está bien que tengamos una pantalla, que podamos transmitir, que tengamos esto y lo otro, pero no perdamos la reverencia y el temor delante de Dios. Yo particularmente, para mí es sumamente importante el comienzo de un culto, el comenzar en pie, cantando a la Trinidad, invocándolo. Esa parte para mí es, yo diría, esencial, porque es donde nosotros le estamos diciendo a Dios, eres nuestro Padre, pero eres Dios. Eres Dios, no eres cualquiera, ni es cualquier hombre, eres Dios. Y ya después, hermano, como hemos aprendido, el orden no tiene por qué ser rutinario, uno puede cambiar de orden, etc. Pero eso es importante y la iglesia primitiva nos da el patrón de lo que consistían sus cultos. Ok, hermano, nos ponemos en pie entonces, si no hay más nadie que quiera decir algo. La semana que viene comenzamos en el capítulo 1, ya a enriquecernos de los temas que vamos a encontrar en este libro de Hechos. Dios bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias por lo que hoy hemos aprendido a través de esta clase y gracias por lo que tú nos continuarás enseñando a través del curso de este estudio de Hechos, el cual lo entregamos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú el iluminador de nuestro entendimiento y tal como prometes ser el guía que nos lleve a toda verdad. Manténnos siempre en ti, Señor. Así que, Padre Santo, entregamos estas clases a ti y ahora el culto que va a continuar, que sea para gloria y honra tuya. En Cristo oramos. Amén.